tardes. Bueno, como ha dicho, yo soy jefe que es una empresa de software, pero hoy vengo en nombre de Building Smart y soy miembro de la junta directiva con un cargo un poco... Mucha gente me dice qué significa eso de representante de los simpatizantes. Bueno, pues la Building Smart es una asociación que ahora os contaré más en detalle. Se ha creado para implantar o para fomentar el uso del BIM y hay socios. Hay una figura que es simpatizante que parece que nadie le da importancia y entonces, bueno, pues asumimos que hay alguien que tiene que darle voz a esos no socios y esa es mi labor dentro de la junta directiva, ¿vale? Intentar darle voz a los no socios de la asociación. Antes de empezar, le quiero dar gracias a Eric por organizar el evento, por transmitirlo vía streaming. Sé que esas cosas requieren una tecnología y una infraestructura que no es fácil o barata de implementar y la ponen al servicio del BIM, y por organizar el evento en este sitio que es bastante bonito y a mí me gusta porque siento cercano a la gente. Bueno, os voy a contar un poco, para los que no sepáis qué es la Building Smart. Como decía, es una asociación neutral, sin ánimo de lucro. Ya sé que eso suena un poco raro hoy en día, pero es verdad, todavía hay gente que hace cosas sin ánimo de lucro. Y la idea es promover el uso del BIM. Primero es promover el uso del BIM, intentamos fomentar que el BIM se utilice en el mundo de la construcción y edificación por todos los actores, pero además que se use a través de estándares abiertos, que es lo que llamamos Open BIM, ¿vale? La asociación nace en Estados Unidos y tiene una matriz allí, Building Smart International, pero se organiza por capítulos. A veces el capítulo corresponde a un país, a veces corresponde a un lenguaje. Por ejemplo, está el de Francia, pero luego está el de los German Speaking Countries, el que agrupa a Alemania, Austria. Y en el caso del capítulo español, Spanish Chapter, en principio es un capítulo centrado en España, pero cada vez tenemos más relación y involucramos a más gente hispanohablante, ¿vale? Así que, aunque sea Spanish Chapter, que fue un debate que tuvimos en su día sobre si era Spanish Speaking Chapter o Spanish Chapter, al final es un poco de todo, ¿vale? La asociación tiene o trabaja en colaboración con otros organismos o agrupaciones o asociaciones, ¿vale? No trabajamos aislados del mundo, sino que colaboramos con organizaciones que normalizan, como ISO, como AENOR. Tenemos colaboración o coordinamos con asociaciones o iniciativas locales. En Francia, el plan para transición al BIM. En el Reino Unido, en España, colaboramos con la iniciativa SBIM que antes presentaba Jorge. Y en Alemania con Plan Bauen. Quiere decir que no nos estamos limitados a lo que se conoce, se utiliza en una área pequeña o en un solo país, sino que al final estamos comunicados o conectados con otros países para aprender también de lo que ellos van haciendo antes. De hecho, siempre hay algún país que tira el carro antes que los otros, y en el caso de este uso del BIM y estándares abiertos, pues siempre Finlandia, Suecia han tirado un poco del carro en Europa, ¿vale? De hecho, uno de los ejemplos de las alianzas que tenemos con asociaciones o con organizaciones, esta semana, creo que fue el lunes, en el Building Smart International Summit, que está ahora en Londres, se ha anunciado que una iniciativa que había en Reino Unido para implementar BIM, la UK BIM Alliance, se ha fusionado con el capítulo de Building Smart de Reino Unido e Irlanda. Quiere decir que colaboramos tanto que a veces incluso llegamos a fusionarnos, como es este caso, ¿vale? Y lo había incluido como un ejemplo de cómo la colaboración entre iniciativas, hombre, en el caso de SBIM en España, como hay parte pública, es difícil que se llegue a fusionar con nadie, pero sí que hay iniciativas pequeñas que nacen en el fomento del BIM que al final tiene sentido que se agrupen porque siempre juntos pues tenemos un poco más de fuerza, ¿vale? Entonces, era para contaros un poco eso, cómo nace la Building Smart y cuál es el objetivo, ¿vale? Y luego pasamos a ver cómo ha evolucionado esto del BIM, ¿vale? Y cómo ha evolucionado la demanda, porque es verdad que se lleva hablando de BIM mucho tiempo, que durante mucho tiempo ha habido más oferta que demanda, pero ahora, desde que en 2014 la Unión Europea publica una directiva que directamente dice a los estados, les abre la puerta, les incita a, porque no regula en ese sentido, sino que incita a que los estados pueden pedir para contratos públicos de obra y concursos de proyectos lo que llaman herramientas de diseño electrónico de edificios. Esto, en nuestro lenguaje de hoy en día, es BIM. Es un edificio, pero es una maqueta virtual, por así decirlo. Entonces, cuando esto da el pistoletazo de salida, entonces llega a iniciativas como la del Reino Unido, que hace un plan progresivo para que en 2016 se exija BIM en concursos públicos. En Alemania hay un plan ya para exigirlo en 2020.
Y en España, como antes explicaba Jorge, hay un plan a dos velocidades para edificación y para infraestructuras, que básicamente tiene sentido lo de las dos velocidades en relación a los estándares que hay. Por eso es por lo que necesitamos más tiempo para unas cosas que para otras. Y ahora os contaré un poco cómo van los estándares y por eso veréis la necesidad que hay de dar un poco más de tiempo a las infraestructuras, ¿vale? Como decía, surge la demanda concreta en 2014 porque la Unión Europea define un punto de partida. Y claro, ante eso aparece después la oferta, que es, ahora de repente, pues todos decimos, pues si la Unión Europea lo pide o lo pide, habrá que ofertarlo. Y entonces empiezan ya un poco, se puede llegar a desvirtuar el mensaje, ¿vale? Pero sí que habrá que empieza a ofrecer eso de pedir BIM o entregar en BIM sin saber muy bien lo que significa. Y parece que estamos vendiendo en un mercado a cuánto es el kilo, ¿vale? Cuando en realidad es algo que es mucho más sencillo de explicar si lo abstraes del concepto físico del modelo, ¿vale? Y entonces tenemos que tener cuidado con esa oferta porque puede aparecer lo que se llama maquillaje BIM. Aquí tengo que pedir disculpas, pues intentar buscar una foto de un hombre que mejorará con maquillaje, pero me ha sido imposible. No hay quien nos arregle. Sin embargo, en este caso sí que era visible cómo el maquillaje mejora. Bueno, pues intentando extrapolar algo así al mundo del BIM, tenemos que pensar que hacer BIM no es solamente hacer un modelo, sino saber para qué lo hacemos. Y antes de ponernos a modelar en 3D, pensando voy a hacer BIM, hay que saber exactamente qué necesitamos. Y eso va a definir además lo que tenemos que entregar y a qué nivel de detalle, lo que antes contaba Jorge de los lots y que ahora explicaré un poco más en detalle. Si sabemos qué es lo que va a hacer el cliente con ese modelo cuando nos piden BIM. La administración pública dice, quiero que entregues este proyecto en BIM. Tendrá que explicar qué significa entregar en BIM, qué formatos quiere recibir y para qué lo quiere utilizar, porque no es lo mismo, ¿vale? Entonces, hay que tener claro qué uso del modelo se va a dar, o sea, qué uso se va a dar al modelo, qué información hay que incluir, no hay que meter todo como un saco ahí, cuanto más haya mejor, como antes decía, al kilo. No, hay que saber exactamente qué hace falta, ¿vale? Hay que saber dentro del proceso de BIM la información cómo se va a compartir, que es un punto muy importante cuando hablamos de BIM, que es exactamente cómo trabajamos en coordinación. Y finalmente, no solo cómo compartes la información con otras fases o con terceros, sino cómo te coordinas con otros especialistas que están trabajando al mismo tiempo que tú, ¿vale? Y esto es lo que de verdad define el BIM. Mucha gente lleva haciendo BIM 25 años si pensamos solamente en el modelo 3D con propiedades pseudointeligentes. Lo que no hacíamos hasta ahora era eso de colaborar en vivo, trabajar coordinados el ingeniero de estructuras con el ingeniero civil o con el arquitecto en vivo. Eso es lo que de verdad es BIM hoy en día, no modelar 3D con propiedades, ¿vale? Y aparte de colaborar en la fase de diseño con otros, es poder compartir los datos con los agentes de las siguientes fases, ¿vale? Por eso, si partimos del principio de que aún estamos definiendo, a veces te sientes un poco como John Nieve, para los que se fan de Juego de Tronos, diciendo, creo que no me he enterado de nada todavía, ¿vale? Por eso, hay veces que entramos a una reunión con gente que dice, soy un experto en BIM, y luego te dice que le expliques qué es BIM. Y dices, algo me estoy confundiendo, ¿vale? Entonces, hay que tener muy claro primero, exacto, a qué llamamos BIM y qué vamos a hacer con el BIM antes de empezar a trabajar o modelar. Claro, para que esto funcione hay que tener una serie de definiciones previas. Y entonces, si empezamos a colaborar o decimos que colaboramos, pero no nos entendemos, pues empezamos mal. En una reunión de trabajo es evidente que el ingeniero de estructuras ve el muro de una manera, el arquitecto lo ve de otra, y el ingeniero de instalaciones solo ve un sitio donde hacer agujeros. Si yo quiero perforar, agujerear, ¿vale? Entonces, si entendemos que el mismo objeto, para cada uno de ellos tiene diferentes usos o puntos de vista, tenemos que partir de entender qué es lo que quiere hacer el otro y luego encontrar el medio de colaborar. Y para eso tenemos que tener varias definiciones. Tenemos que definir los procesos con los que vamos a trabajar, definir los requisitos para intercambiar datos y definir flujos de trabajo que estén orientados al objetivo de verdad, ¿vale? En este caso ya empezamos a hablar de compartir información. Y cuando nos ceñimos al modelo 3D o a los modelos 3D, entonces tenemos que buscar el agente, el medio. Y es cuando aparece el IFC, que algunos sabéis hablar de él, espero que hayáis hablar casi todos. Las iniciales significan Industry Foundation Class, que lo que define es un formato para intercambiar datos. Y luego, dependiendo del uso,
define diferentes MVD o Model View Definition, porque no es lo mismo que yo comparta el modelo contigo para trabajar en paralelo y que solo necesites ver mi modelo, a que necesite transferirlo de la fase A a la B para que alguien lo siga manipulando. Por eso las Model View Definition sirven para decir qué es lo que voy a compartir de verdad o cuál es el uso. Ahí veis que entonces el proceso o los intercambios se asocian más al IFC genérico, sin embargo los flujos de trabajo se asocian más a la Model View Definition, que espero que ahora expliquemos un poco más en detalle, ¿vale? Claro, todo esto parte de decir, tenemos un modelo BIM. Un modelo BIM que no tiene por qué ser un único archivo. De hecho, un edificio que se ubica en el terreno y no en el hiperespacio requiere elementos de diferentes disciplinas, utilities que dan servicio al edificio, el terreno, una infraestructura. Entonces, ese modelo BIM compuesto de un archivo o n archivos, lo que necesita es que sea accesible por todos. Yo he intentado buscar explicaciones a la gente que viene de fuera cuando me dicen ¿qué es eso del BIM? Y yo creo que lo más sencillo de explicar es, la gente ahora utiliza redes sociales, sube archivos en la nube, pones una foto y automáticamente otra persona la ve, estás compartiendo información. Pero además las empresas ya están trabajando, muchas de ellas, compartiendo documentos en la nube, que es yo pongo un documento y al mismo tiempo yo acabo de trabajar y tú el mismo documento, pero de tu ordenador, lo vas mejorando, lo vas modificando. Eso lo hacemos hoy en día con Excel y con Word o con una foto. Pues es la misma metodología, es tener el modelo en un sitio en el que todo el mundo puede acceder para verlo o para modificarlo si su trabajo requiere que lo tenga que modificar, ¿vale? Entonces tenemos que poder colaborar no solamente haciendo la información, sino que además en 3 fases no se pierdan datos. ¿Cómo hacemos que de la fase de diseño a la fase de análisis o de construcción no se pierdan datos? ¿Cómo podemos transferirlo? Sabiendo que habrá N software trabajando, ¿vale? Bien, pues para eso tenemos que empezar a definir. Establecemos para qué queremos usar el modelo. ¿Cuál es el alcance del modelo? ¿Vamos a tener solamente modelo de arquitectura? ¿Lo vamos a usar para definir la evolución de la obra? ¿Vamos a tener que coordinar el diseño 3D entre varias disciplinas? ¿Vamos a utilizarlo para hacer gestión de activos? ¿Vamos a utilizarlo para hacer 4D, 5D, análisis de costes, planificación? Y además, ¿tiene que estar el modelo acabado antes de empezar a trabajar sobre él otras fases o el modelo se enriquece según pasa el tiempo, ¿no? Según pasan las fases? Y entonces, además de saber que tenemos que definir, tenemos que saber cuál es el objetivo y pasar del Monopoly al RIS, ¿vale? Pasar del ámbito de la ciudad al ámbito global. Esto no solamente es para el que trabaja modelando en BIM, sino también es para el que fabrica objetos. El que fabrica objetos, si fabrica sillas y hace un catálogo con fotos y lo pone en la fachada de su puerta, pues solo lo verá la gente que pase por delante. Si hace un PDF y lo mete en los buzones o un folleto, pues ya lo ven los vecinos del barrio. Pero si tú creas un objeto que es accesible por la web y que tu puerta que has hecho aquí se la puede bajar alguien en Australia, la ve, la puerta, me refiero al objeto BIM, la coloca, ve el precio que tiene y ve los materiales y le interesa en su proyecto, te la puede pedir por internet. Por eso, no es solamente el que modela, sino también el que fabrica puede llegar a más gente, ¿vale? Así que, para que todo esto funcione, necesitamos definir estándares, que era el objetivo de mi presentación, estandarizar para colaborar, ¿vale? Entonces, hay que definir básicamente estándares a 3 niveles. La información que va en el modelo, cómo se intercambia la información y, finalmente, los procesos de generación, analizar, gestionar, auditar, ¿vale? El control del modelo. La información que contiene el modelo es algo que se define por el que licita, por el que lo va a utilizar, ¿vale? Pero el intercambio de procesos son algo que se puede hacer de mucho más genérico. Por ejemplo, la información del modelo primero depende de lo que el cliente quiera. ¿Qué quiere el cliente? Pues es un poco como el café, ¿no? Esta imagen venía a cuento para explicar un poco que cada cliente lo quiere diferente. Desde el que quiere café pero no lo quiere, hasta el que lo quiere a la mitad, ¿vale? Entonces, si pensamos en eso, y antes lo explicaba Jorge también, que era eso del LOS 500 y que la gente pide, venga, ahora ponme el LOS 600, no se ha inventado, pero yo lo pongo, o LOS 700, ¿vale? Entonces, según el diseño evoluciona, hay que saber para qué se usa y cuánto se va a crear. Por ejemplo, ahí abajo tenéis una imagen que explica los niveles de desarrollo, Level of Development, porque LOS a veces también se confunde con Level of Detail, Level of Development of Detail. El que de verdad tenemos que tener en cuenta es el Level of Development, el nivel de desarrollo del objeto. Y veis sorprendentemente que dices, en el nivel 100 era más detallado que el nivel 200 o 300, ¿no? Y sin embargo, a 500 vuelve a ser más detallado. ¿Y cuál es la diferencia?
El nivel 100 es lo que se usa para hacer un render, básicamente, que lo quieres bonito. Y para representar conceptualmente que ahí va a estar. Pero en realidad, a nivel de BIM, no hay diferencia entre el concept, presentation y el design. El design lo que está definiendo es más o menos, aquí va a ir una silla, ¿vale? ¿Cuándo empieza de verdad esto a tener información? Cuando tú documentas. Por eso habitualmente lo que se pide como un lot de entrega de un proyecto BIM es el 300, porque lo que te piden es defíneme los elementos y docúmentamelos con sus propiedades. Claro, con propiedades que algunas aún no sabes. ¿Tú cómo pones la fecha de compra de un equipo de instalaciones si aún no se ha comprado? O cuándo empieza el periodo de garantía, o cuándo acaba el periodo de garantía, ¿vale? Entonces, el nivel de detalle, el nivel de desarrollo del modelo va a crecer con el tiempo. De hecho, en la fase de construcción habrá que actualizarlo para añadir información de es que al final la puerta no era esta, sino que se puso otra puerta, o se actualiza la fecha de compra, o quién es el fabricante, o quién da la garantía, ¿vale? Entonces, hay que saber desde el principio, en cada fase, a qué objetivo se quiere llegar, sabiendo además que según evoluciona el modelo, los gráficos dejan de ser tan importantes y pasa a ser más importante la información. Al final, en un codo de instalaciones o en una válvula, no me importa tanto el detalle del asidero de la válvula. Me importa si hay una válvula y qué es el número de fabricante tal y fabricante cual. Y cuál es su funcionamiento operativo, ¿vale? Por eso, al final, según va evolucionando el modelo, los gráficos pasan a ser menos importantes para dar más paso a la información. Luego, para ayudar a la gente que está definiendo estos detalles, pues lo que se suelen hacer se documentan, hay guías de usuario, ¿vale? En el caso de la Building Smart, hace años creamos una guía de usuarios BIM, que está accesible en la web de la Building Smart, que podéis descargaros y que ayuda un poco a definir procesos definidos por usuarios. Eso no era nada, por así decirlo, un requisito legal, sino que antes de que la comisión SBIM empezara, pues nosotros definimos un poco lo que los usuarios acostumbraban a hacer, un poco de definición, ¿vale? Pero básicamente a lo que me refiero es que sabiendo cuál es el objetivo del modelo, podemos definir claramente qué hacer en cada fase. Luego, también tenemos que definir la información que va dentro, no solo lo que se va a hacer, sino cómo se va a informar. Y aquí llega un punto muy importante, que es la clasificación de los elementos. En el Reino Unido, en Estados Unidos, ha habido históricamente códigos de clasificación. El Uniclass en el Reino Unido, el Master Format en Australia, el Omniclass en Estados Unidos. Y lo que hace es definir básicamente, cuando pongas un muro de hormigón, esto es el código B4530. Y todos los que tengan el mismo código serán muros de hormigón. Pero si el muro es de ladrillo, entonces tiene el B4550, ¿vale? Bueno, pues en España no ha habido históricamente ese código de clasificación. Algunos software, por ejemplo, había, vamos a decirlo, se podía entender como un código lo que el código técnico, código de clasificación podía dar, código describía como las categorías, ¿no? Estructuras, mampostería, fachadas, y tenía podíamos usar una serie de claves para definir si esto es termoarcilla o esto es hormigón. Digamos que no era una clasificación como tal, pero se podía utilizar. Y ahora, por ejemplo, el grupo de usuarios BIM de Cataluña, junto con Manufactura de Cataluña, ha definido el GUBINClass, basándose un poco más en el Uniclass o el Omniclass con más detalle, en definir una clasificación que intenta definir no solo los objetos, como definía el código técnico, esa pequeña clasificación, sino también los procesos del principio hasta el final. Un levantamiento de tierras, un vaciado o un proceso de cimentación, ¿vale? Esto permite que cuando tú colocas un objeto en tu modelo 3D, vaya clasificado. Y además que ese mismo objeto puede ser clasificado en varios sistemas, con lo cual tú puedes trabajar al mismo tiempo teniendo tu clasificación local y una clasificación para un proyecto internacional. Y que el mismo objeto vaya clasificado en Omniclass, en Uniclass, en GUBINClass, en NT, y permite identificar. Esto es una de las tareas que posiblemente la comisión BIM tendrá que en algún momento también regularizar, ¿no? Definir cómo quiero que entreguen los modelos y eso incluirá cómo quiero que los objetos se clasifiquen. Como os decía, esto permite que una losa, que dentro del IFC va a ir con su IFC Slab, porque es estándar, pues cualquier usuario en cualquier parte del mundo puede abrir ese IFC e interpretarlo y entenderlo, porque estará clasificado en diferentes y ayudará a poder organizar el modelo. No solamente por árbol de tipo, sino también por clasificación. A lo mejor un muro de hormigón, hay dos muros de hormigón, pero dependiendo del uso le damos un código diferente, ¿vale? Así que, ¿qué formato de intercambio tenemos o define la Building Smart o promueve la Building Smart? Pues el primero es el IDM, que es un estándar ISO, y que define
la información de entrega. El IDM define los procesos y cómo se va a entregar la información, ¿vale? Es más un documento de metodología. El IFC es donde se define cómo es el formato que se usa para transferir información, ¿vale? Como decía, Industry Foundation Class, que hoy en día es otro ISO. El último en llegar a esta lista es el BCF, BIM Collaboration Format, que lo que hace, que todavía no es un estándar ISO, es un estándar en la Build Dynamics, lo estamos promoviendo y hay compañías de software que ya lo han implementado, lo utilizan, la mayoría lo utilizan ya, y lo que hace es permitir un estándar para transferir los cambios. Y es, alguien modela con la aplicación A y envía un IFC. Alguien revisa con la aplicación B y dice, ¿cómo le envío ahora yo mi propuesta de cambio a la aplicación A? ¿Vale? No teníamos nada. Bueno, pues ahora el BCF permite esa colaboración entre aplicaciones extrayendo el objeto, su información y el cambio propuesto, ¿vale? IF del diccionario, que también es estándar ISO, y luego las Model View Definition, que lo que decía antes, que define el uso del modelo. Para que veáis, el IFC es un esquema de estructura de información, básicamente en XML, en el que se define la información de un elemento, su geometría, sus propiedades, la información estructural, el calendario, pero que, sabiendo que los ficheros IFC perduran en el tiempo y que se pueden consultar a través de servicios gratuitos, que hay aplicaciones que lo utilizan y lo visualizan de modo gratis, lo importante es saber, ¿vale? Ahora voy a lo otro. ¿Para qué se va a utilizar? Y para eso tenemos que saber si se va a crear un IFC para que otro lo vea, sería la Coordination View, esa coordinación, para que haga un análisis energético, o para que transfiera los datos a la aplicación de Facility Management, ¿vale? Entonces, el IFC, que hoy en día está en su versión 4, por así decirlo, como una versión instalada, lleva como 25 años en el mercado, durante mucho tiempo ha habido más propuestas de IFC que utilización, y esto hizo que creciera más lento, y ahora que hay más demanda a utilizar el IFC o un estándar parecido para donde no hay mercado, por ejemplo, el IFC 4 cubre perfectamente el ciclo de edificación, pero nos falta para infraestructuras. Entonces, como ahí veis, el IFC 4 en el 2015 se publica la definición, Build Dynamics ahora lo está certificando, y en el 2015 aparece la iniciativa para hacer un IFC Alignment, que ya hay una versión de IFC Alignment para comunicar alineaciones de terreno y de trazado, y se está trabajando en crear un IFC 5 que incluirá información completa de infraestructuras y que se espera que esté en 2019. Por eso decía antes que no se puede pedir que el IFC sea completa de infraestructura mientras no haya un estándar que lo pueda invitar a compartir. Por eso las dos velocidades de un IFC para edificación y otro para infraestructura principalmente, porque nos falta todavía un estándar para infraestructuras. Bueno. Como decía, el BCF proporciona el mecanismo de transmisión de los cambios, ¿vale? Y finalmente hay que definir también, otro punto a definir sería el BIM Execution Plan, el BEP, que es el documento que define los procesos a seguir durante el trabajo BIM, ¿vale? Por eso tenemos que entender BIM como un proceso en el que tenemos que definir cómo trabajamos, cómo nos comunicamos, cómo nos coordinamos y aparte cómo se transfiere la información, ¿vale? Así que, ya para acabar, el estándar, en este caso IFC, tiene que ser un punto de encuentro en el que los usuarios y los expertos vean que todo lo que ellos necesitan pueda caber ahí. En el caso del usuario, tiene que saber que el IFC le da soporte a varios usos BIM, da igual que sea un puente, un aeropuerto o un edificio de oficinas, y los expertos tienen que ser capaces de ver que teniendo diferentes usos, el IFC les da servicio, el Model View Definition que os decía antes, que teniendo diferentes productos, los productos se comunican y que el diccionario de términos se puede crecer dependiendo de si vamos aumentando el uso, y de que técnicamente el estándar puede crecer para contener información que hoy en día nos falta, ¿vale? Así que, ya para concluir, la idea es que el estándar ayude a incrementar los beneficios del BIM. Como decía antes, varios estándares de BIM ya son certificados por ISO, por CENI, por AENOR, y IFC está certificado por todos, y que si definimos la metodología BIM con estándares abiertos, entonces podemos hablar de Open BIM y luchar contra el lado oscuro del Closed BIM, ¿vale? Así que ya con esto os doy las gracias por vuestro tiempo, y ahí os pongo, pues si queréis saber más de la Build Smart, la web, y que podéis encontrarnos en un canal de YouTube, en LinkedIn o en Twitter y seguirnos, ¿vale? Gracias.